cavar el terreno lo suficientemente, quitar toda la primera capa de tierra. Después es necesario impermeabilizar el terreno. Entonces, esta impermeabilización se hace por medio de ciertos materiales sobre la tierra. Puede ser con ciertos materiales plásticos que eviten que el agua se infiltre por la tierra, porque pues nada hacemos si el agua se infiltra, la vamos a perder igualmente. Luego se hace un diseño y la construcción de las líneas de conducción, ya que esto, como se hace a gran escala y en grandes áreas, necesitamos una tubería que nos lleve toda el agua que vamos a recolectar hasta la zona donde la vamos a utilizar. Y luego es un diseño y construcción del almacenamiento, que es como establecer las medidas para que no se nos vaya como a sobrellenar el área donde vamos a requerir el agua, donde vamos a almacenar el agua. Hay tres ventajas de la macrocaptación, principalmente. La primera es que almacena grandes volúmenes de agua, porque son áreas que se pueden utilizar. La disponibilidad por tiempo prolongado, entonces, por ejemplo, está lloviendo, no sé, por ejemplo, en esta época de lluvias, están lloviendo de marzo a febrero, toda esa agua la podemos recolectar y la podemos utilizar dentro de un mes o dentro de 2 meses. La tercera ventaja es que proporciona humedad a la zona, que eso es beneficioso para las plantas y para toda la vegetación de la zona. Por otro lado, tenemos la microcaptación, que como su nombre lo indica, es en un tamaño más pequeño y más reducido. Esta microcaptación se realiza exclusivamente para emplearlo en cultivos básicos, en una vegetación nativa, en algunos árboles y frutales más pequeños. También se hace en cultivos, pero pues en menor escala. El área de escorrentía está formada por microcaptaciones que aportan las cantidades adicionales de agua y no tienen que conducir a grandes distancias. Lo que quiere decir es que el agua que se va a recolectar en esta microcaptación se va a utilizar ahí mismo en la zona donde se está presentando el cultivo, a diferencia de la macrocaptación que necesita recorrer pues áreas por medio de tuberías. Y la tercera característica es que el área de almacenamiento incluye su mismo suelo. Entonces, lo que es en la misma área y ahí sí requerimos que el agua se infiltre por la misma tierra que está en esa zona. También de la microcaptación tenemos diferentes ventajas. La primera es aumentar la disponibilidad del agua para las plantas, debido a que como se recolecta el agua ahí mismo en los cultivos, pues esa misma agua va a ser utilizada por las plantas y por los diferentes árboles frutales que tengamos en esa misma zona. También podemos mitigar los efectos de las épocas de sequía. Entonces, en las épocas de sequía se presenta una disminución de este recurso y las plantas y los árboles tienden a morir, tienden a, como la imagen lo presenta, a secarse debido a la ausencia del agua. Entonces, al tener estas microcaptaciones y a tener esta agua como almacenadita en estos canales del mismo cultivo, nos ayuda a mitigar los efectos. Y tercero, nos ayuda a propiciar una producción sostenible y mejorar el entorno ecológico. ¿Esto por qué? Porque para los cultivos muchas veces se extrae agua de los ríos y en grandes cantidades. Entonces, al utilizar y almacenar el agua de la lluvia, ayudamos a que no se tenga que utilizar tanta cantidad de agua que se requiere actualmente de los ríos. Hay dos, bueno, hay muchos tipos de microcaptación, pero estos dos son como los más importantes, por decirlo así. El primero, que se llama hoyos y pozos, que es acá como lo ven en la imagen izquierda. Entonces consiste en abrir con ayuda de unas máquinas pozos y huequitos consecutivos al lado donde se va a cultivar posteriormente algún pues cultivo o algún árbol frutal.
Entonces, como quedan al lado del arbolito, pues esa agua se va almacenando y posteriormente va siendo utilizada por el árbol. También hay otra técnica que se llama la formación de surcos. Esta técnica lo que hace es formar acá, no sé si están viendo mi flechita. Bueno, acá está el cultivo y acá el terreno lo van formando para que haya como un tipo de canal donde ahí se va depositando y se va almacenando todo el agua. También lo que le denominé canal, también se puede denominar los surcos entre cultivo y cultivo. Eh, Acá los surcos que les acabo de explicar alcanzan una profundidad media de 0.25 metros y están ubicados a una distancia de 1.5 metros. Estos surcos no se hacen de una manera manual porque pues son grandes extensiones de terreno y se utiliza los tractores. Entonces, por donde va pasando el tractor, ahí es donde se va formando el surco. Eh, Las ventajas de este tipo de microcaptación es que utiliza el mismo terreno de siembra para la captación. Es de bajo costo y de bajo grado de complejidad. Como no necesitamos conducir el agua como en la macrocaptación, sino que se hace ahí mismo, nos disminuye costos y pues también se puede realizar con los mismos materiales del sitio, o sea, acomodando la tierra de la misma zona. Hay una desventaja y es que solo se permite utilizar por la hilera en la que estén ubicadas las plantas y solamente en el área de siembra. Y además, pues se toca tener sí o sí un tractor para formar las hileras, debido a pues, que es muy grande el terreno. Eso era por el lado de la macrocaptación y la microcaptación como a nivel, ¿cómo decirlo? Como lejano a nosotros, ¿sí? Como en cultivos, como en áreas rurales. Pero ahora vamos a hablar de lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas y cómo las casas se pueden modificar y utilizar diferentes elementos para poder captar esta agua lluvia. Entonces, a todo esto se le denomina unos sistemas de captación. Eh, ¿Y qué son los sistemas de captación? En sí son todos los conjuntos de elementos que permiten la colecta y el almacenamiento de aguas lluvias en varias etapas. Esto también es denominado un sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvia, así como sus siglas lo indican acá. También lo podemos encontrar como SCALL. Este sistema cuenta con tres partes básicas. La primera es tener un área de captación, que es el área donde va a caer toda la lluvia en el techo de nuestras casas, por ejemplo. Esta área de captación debe tener ciertas condiciones y características, por ejemplo, el tipo de material que tenemos en nuestras casas y ciertos como cuidados que debemos tener. Por ejemplo, si tenemos un techo en concreto, pues debemos como impermeabilizarlo y ahí poder utilizar el agua. También la segunda parte básica es la conducción, que son todas las canaletas y todas las bajantes y las tuberías que conducen el agua hacia los tanques de almacenamiento. Entonces, todo el proceso de bajada del agua, por decirlo así. Y el tercero es el almacenamiento, que son todos los tanques o contenedores donde podemos colectar y, como bien su palabra lo indica, almacenar el agua por un periodo de tiempo hasta que nosotros lo podamos utilizar. Esta captación del agua consta de cuatro fases principales. La primera es la captación que se hace en el área de captación, o sea, en el techo de nuestras casas, que como le dije anteriormente es la superficie donde cae todo el agua lluvia. Acá como lo podemos observar, que está el techo de las casas. La segunda es la recolección y conducción del agua que cae. Entonces llega a todas las canaletas ubicadas acá en el borde inferior del techo y pues son conducidas hasta un interceptor de aguas lluvias. Entonces acá pasamos a la tercera etapa.
Acá en este interceptor de aguas lluvias, su funcionamiento es recoger todas las impurezas que se acumulan en las tuberías y evitar que todo ese mugre entre al almacenamiento que después va a ser utilizada. Entonces, a veces, usualmente se suele utilizar este interceptor de primeras aguas cuando, listo, empieza a llover, pero no había llovido hace unos días. Entonces va cayendo polvo, van cayendo hojas, van cayendo, pues se va acumulando el mugre normal del techo. Entonces la primera lluvia que cae, eh, como que decirlo así, como que limpia toda esa suciedad y toda esa agua sucia llega a un interceptor de primeras aguas que esa agua no va a ser utilizada. Posteriormente, ya que pasa un tiempo que se ha limpiado toda el área, pasa al almacenamiento y es donde se va a contener el agua que posteriormente vamos a utilizar. Esta agua, ¿dónde se puede utilizar en nuestras casas? Por ejemplo, como ya lo hemos dicho varias veces en la anterior lección, se puede utilizar para lavar los baños, para utilizar el agua con la que bajamos el inodoro, la podemos utilizar también para lavar la ropa, para diferentes aseos en las zonas de la casa. También se puede utilizar para el consumo humano, pero esta sí o sí tiene que ser desinfectada o como nosotros denominamos técnicamente tratada. Esto lo veremos en la tercera lección, que es cómo nosotros podemos, los procesos o qué podemos aplicarle al agua para que podamos consumirla de una manera que no nos afecte ni nos genere ciertas enfermedades. Por ahora, esta agua sin ningún tratamiento se puede utilizar en estas partes de la casa. De ver este video, pues de lo que podamos utilizar es agua lluvia en diferentes lugares. También quiero como que aclarar que esto es como algo más, este sistema de captación es algo como más técnico, ¿sí? Porque no sé si recuerdan en la salida que hicimos al Parque Entre Nubes, que fue el día que nos embarraron todos. No sé si subiendo, se acuerdan en la finca del señor, ay, no me acuerdo, el señor Pedro, que él recolecta el agua lluvia y él la recolecta de una manera muy artesanal, pero muy eficiente y muy efectiva. Entonces, él lo que hace es colocar cuatro palos, coge un plástico grande transparente, los amarra a todos los palos, les abre un hueco en el centro del plástico y abajo ubica una caneca. Entonces ahí toda el agua que cae de la lluvia siempre va a dar a la caneca y ahí se puede recolectar aún más cantidad de agua en menor tiempo si colocamos un balde normal ahí a la intemperie. Entonces hay muchas maneras de utilizar y de aprovechar este recurso a partir del agua. Entonces bueno, ahora vamos a ver este video.